¿Sabes sobre la alquimia sexual? Hay 33 vértebras en tu columna. Hay 33 años en la vida de Cristo. Esta es una sustancia que proviene de tu médula. Hace el viaje por tu columna vertebral hasta tu sacro, que es el Cristo bajando en forma humana. Y si no derrochas esa esencia sexual, vuelve a subir y vuelve a subir hasta el cielo. Eso dependerá de ti. Semejante a lo que es también la historia de Santa Claus, porque bajaba por la chimenea, es porque esta sustancia en realidad pasa lo que se llama el claustrum, que es de donde sacaron la historia de Santa Claus para que bajara por la chimenea y luego vuelve a subir por la chimenea. En el cráneo está el cerebro, y en el cerebro en particular el claustrum, el salón de clases, está asentado justo allí, en el mismo centro de la cabeza. Prácticamente desde el claustrum hay una secreción líquido cerebral, y este líquido es un aceite. En la antigüedad este fluido era llamado en griego Christos, se llama el Cristo. Es este hermoso fluido que viene del cerebro y baja por la médula espinal, desciende por la médula y llega al plexo sacro justo al lado del sacro, que son las 5 vértebras inferiores más fusionadas, vértebras de la parte inferior de la columna vertebral. La porción más inferior de la columna vertebral se llama coxis. Entonces, justo encima de esto está el sacro, 5 huesos fusionados, por lo que el plexo sacro está conectado con el sacro. Y el fluido que sale del cerebro se vierte por la médula espinal y viene a esto que es la parte más baja de la médula espinal. Ahora, esta área del cerebro también se conoce como el cúmulo sagrado, simplemente por este hermoso aceite, este Christus que produce y secreta. ¿Ves? La palabra secreto viene de secreción, porque esta secreción es un secreto, y el sacro es la parte sagrada del secreto. La secreción se vierte por la columna vertebral y llega al sacro. Esta es la forma maravillosa en que nuestro cuerpo ha sido diseñado, y la médula espinal es básicamente solo una extensión del cerebro. También piensa, y como ven, el Santo Claustrum es de otra manera conocida como Santa Claus, porque este fluido que baja al plexo sagrado es un fluido sagrado. Y aquí es de donde viene la historia de Santa Claus bajando regalos por la chimenea. Viene de una historia de fisiología, y la Biblia es un hermoso manual de regeneración fisiológica. Lo que pasa con este líquido es que cada mes, cuando la luna está en el signo donde estaba tu nacimiento, cuando naciste, hay un germen o una semilla plantada en el plexo solar, que está justo encima del plexo sacro sagrado. Y ese germen es el aceite, el Cristo que nace en Belén, porque el plexo solar es también conocido de otra manera como Belén, donde está la semilla donde nace el Cristo. Y esa semilla, ese aceite, tiene que regresar al mesencéfalo. A medida que el aceite asciende por la médula espinal, la vibración del aceite, el Cristo, aumenta. En primer lugar, el aceite se diferencia en la glándula pineal y en la glándula pituitaria antes de que baje por la médula. La glándula pineal es la parte eléctrica y la glándula pituitaria es la parte magnética, por lo que el aceite se diferencia y baja por la médula espinal a través de los nervios píngala y ida. Estos son los que también se conocen como el kundalini y el kundavata, por lo que llega al plexo sacro y espera la germinación de la semilla una vez al mes, 12 veces al año, y ver si somos capaces de transmutar esa semilla y hacer que se eleve. A medida
medida que asciende por la médula espinal, finalmente alcanza el líquido raquídeo y los estanques y el mesencéfalo y cruza el nervio vago, también conocido como el nervio neumogástrico. Es un nervio que desciende del área de la glándula pineal y pituitaria, las dos glándulas respectivamente, y lo que regula los pulmones y el estómago. Es una red de nervios, y esta red de nervios se llama el árbol de la vida. Los antiguos sabían que esta semilla que nace en Belén una vez al mes es el Cristo, y que si uno se abstuviera del sexo durante ese periodo en que el aceite y las semillas se salvarían, ascenderían y estallarían a través del chakra del corazón, a través del chakra de la garganta, y eventualmente el aceite llegaría con su vibración más alta. Miren en el fondo, el aceite tiene una tasa vibratoria muy baja, pero con prácticas adecuadas de meditación, respiración, buena alimentación y un comportamiento pacífico, uno es capaz de resucitar ese Cristo, y que este aceite cruce el nervio vago en la parte superior de esta, la columna vertebral, las 33 vértebras de la columna vertebral. Ahora lo es porque el Cristo fue crucificado a los 33 años. Cuando el aceite llega a la parte superior, allí lo que está esperando es el tálamo óptico en forma de huevo, un órgano en el medio de la cabeza. Cuando cruza este nervio neumogástrico, esto se llama la crucifixión. El aceite no se mata ni se destruye, pero se magnifica 1000 veces, y el aceite entonces toca el tálamo óptico y durante 2 días y medio permanece en una condición que es considerada muerto, y luego llega a la glándula pineal después de 2 días y medio e ilumina el tálamo óptico y la glándula pineal. El tálamo óptico fue conocido como la luz del mundo por los egipcios y griegos porque conocían su fisiología y anatomía, y sabían que este aceite precioso que descendía del claustrón del cerebro y se diferenciaba en la glándula pineal y pituitaria, conocían que descendía por la médula espinal y que ascendería eventualmente, y que la parte iluminada de la humanidad pudo hacer que este aceite de Cristo ascendiera para que ascienda al tálamo óptico y hacer que se aligere. Lo que a su vez sucede es que millones de células del cerebro que estaban inactivas ahora se despierten. Hoy puedes ver que hay prácticas y hay cosas que son muy perjudiciales para este aceite. Por ejemplo, comer en exceso, el alcohol y el sexo practicado en el momento equivocado. Esto destruyen la semilla, y esto es lo que se conoce como comer del árbol de la vida, porque como ves, los antiguos sabían que una vez que el aceite se agota debido a una vida desenfrenada, el organismo carnal muere. La muerte resulta de usar todo el aceite. El aceite que desciende del cerebro se conoce de otro modo, como el maná del cielo. Dicen que porque el cielo significa elevado, la cabeza el cráneo, la cúpula que se sienta encima del torso, que era conocido como los cielos. Y ves, el área del corazón, el chakra corazón, era conocido como el jardín medio, y el área reproductiva fue conocida como Sodoma y Gomorra, el área del deseo, deseo animal, y también conocido como Egipto y el infierno y el mundo, etc. Mientras que el jardín del Edén y la tierra que emana leche y miel, eso es arriba. De hecho, la glándula pineal produce miel, una secreción conocida como miel que contiene DMT dentro de ella, y el cuerpo pituitario secreta la leche. Esta es la leche y la miel, y la tierra de la que emana la leche y la miel, y que está arriba. Esto es un secreto sagrado, simplemente porque la secreción que proviene del plexo sacro es una de las cosas más importantes que necesitamos saber para la regeneración fisiológica. Al guardar la semilla, uno puede en realidad vivir más tiempo. De hecho, los antiguos solían vivir durante cientos de años, guardando, protegiendo
y manteniendo este secreto, los egipcios construyeron cámaras de ascensión en las pirámides para este mismo propósito, y ellos enseñaron la ciencia de respetar, guardar y cuidar este hermoso aceite. Y si conoces bien los evangelios, conocerás todas las escrituras que se refieren a ella, como por ejemplo estas: yo soy la luz del mundo, y el que me siga no andará en tinieblas. La luz del mundo es el tálamo óptico. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es oscuro, todo tu cuerpo estará oscuro. Ese ojo siempre ha sido conocido como el tercer ojo. De hecho, es el ojo espiritual. Ahora, en cuanto a los seguidores que ves, más los feligreses negarán esto, porque en su mente Jesucristo es un personaje histórico que debe volver físicamente para salvarlos, porque ellos no pueden salvarse a sí mismos, necesitan un Salvador externo, mientras que lo contrario es cierto. Y esto es lo que el llamado apóstol Pablo estaba llamando cuando se refirió al secreto sagrado, y esto es lo que el llamado apóstol Pablo estaba llamando cuando se refirió al secreto sagrado del Cristo, dentro del Cristo que mora en tu interior, porque verán que el reino de Dios está dentro, no está afuera. Y de hecho, las palabras de Jesús son bastante claras cuando dice: el reino de Dios no va a venir en forma visible. La gente dirá, está aquí o está allí. En realidad, Dios ya reina entre ustedes, porque el proceso está dentro, a menos que uno sea capaz de elevar esa energía y salir de los chakras inferiores. Si te fijas, los chakras inferiores se ocupan de la sexualidad, lucha, envidia, poder, codicia, riqueza y todas esas cosas. Y si uno está constantemente buscando esas cosas y comiendo constantemente del fruto del árbol de la vida, verán qué le pasa a esos hermosos nervios del sistema nervioso neurogástrico. Ellos son los responsables de traer el aceite de regreso, esos hermosos regalos espirituales, y nosotros somos los responsables de canalizar ese aceite de la semilla del Cristo interior, para que finalmente sea crucificado en medio de la cabeza. Mira, el cerebro está ahuecado, y el cerebro medio y el sistema límbico en la parte superior de la médula espinal es un lugar santísimo, y el cerebelo que se encuentra en la parte posterior del cerebro, esto también se conoce como el pequeño cerebro, y que se asocia con Tauro, y la parte superior de la cabeza con Aries. También el cerebro izquierdo al masculino, y el cerebro derecho es el femenino, y está conectado con el cerebro Aries, el cerebro de Dios. ¿Ves? Tenemos el Dios hombre y es el cerebro. El hombre Adán es el cerebelo. Ahora, yendo a la iglesia, no obtendrás nada de esto. En la iglesia esto es verdad esotérica. La verdad esotérica niega esto, y ha sido perpetuado durante los últimos miles de años por las llamadas iglesias cristianas, para negar y ocultar la verdadera historia de la regeneración física. En el pasado, la gente ha vivido durante miles de años preservando y conservando este aceite y transmutándolo para que llegue al tálamo óptico. ¿Ves lo que pasa cuando el aceite llega al tálamo óptico? Es esa nueva sangre que se genera en el cuerpo. Hasta que no haya ocurrido ese proceso, tendremos sangre vieja y tóxica en nuestros organismos físicos, y para regenerar y producir sangre nueva, el aceite debe ser elevado al tálamo óptico, y entonces la curación puede suceder. Y como dije antes, los millones de células cerebrales latentes son reactivadas, y el cielo, el cerebro, estaba esperando el regreso del hijo pródigo. Y me dices, todos tenemos células cerebrales latentes en nuestros cerebros. Sí, porque no han devuelto nada del aceite, y en la Biblia esto se conoce como diezmo. Por eso la Biblia dice, tú debes devolver 1/10 parte al Señor. Recuerda, al Señor. El Señor se refiere al oro. ¿Ves? Así es como convertimos el plomo en oro. La médula espinal es como un termómetro, y como el mercurio asciende con calor, pues nosotros lo hacemos con la iluminación, la conciencia y el conocimiento, y somos capaces de elevar el estado de este aceite, y a medida que sube por la espina dorsal, asciende y eleva su vibración. De hecho, cuando es crucificado en la parte superior de la columna vertebral, donde se cruza el nervio neumogástrico, esto no significa la muerte, esto significa crucifixión, significa multiplicarse 1000 veces, y verás
que no solo es la regeneración física el resultado de esto, sino también la regeneración espiritual, y entonces uno es capaz de experimentar la mente superior y la clarividencia, y verán que la mediunidad ocurre en el plexo solar. Hay 4 cerebros en el cuerpo humano: el cerebro, lo que también se conoce como el cerebro de Dios; el cerebelo, que es el cerebro del hombre; el bulbo raquídeo, que es responsable de las acciones involuntarias en el cuerpo, como respirar y la circulación sanguínea; y el cuarto cerebro es el plexo solar, que está más relacionado con el cerebro instintivo animal, que recibe imágenes del éter, del aire, se ve igual que en los animales, y reaccionan en consecuencia, sin razón ni lógica, instintivamente, para que veas que es por esto que es importante subir el aceite, para que uno pueda salir de la baja mente, la mente inferior, que es el plexo solar, y forjada con problemas. La ascensión está dentro, se sube al cielo, elevándote a la cúpula del cerebro. ¿Ves esas 2 partes? Los hemisferios del cerebro son también conocidos como los querubines. En la Biblia, Dios le dice a Moisés: debes construir el arca de la alianza con 2 querubines sobre el arca, y dentro del arca se pondrá la ley de Dios, las 2 tablas. Bueno, estoy aquí para decirles que el tálamo óptico es el arca de la alianza, el sistema límbico y el mesencéfalo, la protuberancia del bulbo raquídeo y la glándula pineal, estos son el Santo Santorum. Aquí es donde hay que devolver el buen aceite, en el medio de la cabeza. Hay algo conocido como el hipocampo. El hipocampo es el caballito. Este es el caballo blanco en el que cabalga Jesús. Hay algo conocido como cuerno de Amón. Sí, absolutamente el cuerno de Amón en el medio de la cabeza. Cuerno de Amón, Dios mío. ¿Sería eso en el nombre de Jesús? Amón, el mismo, amigo. Sí lo sería. Tenemos el claustrum, tenemos el cerebro, la cubierta, los ángeles, los querubines que cubren, porque el cerebro cubre el cerebelo, y el mesencéfalo, el tálamo óptico, y la glándula pineal y la pituitaria, las glándulas también conocidas como José y María. ¿Ves que estos 2 son los responsables de enviar el aceite por la columna vertebral, por la médula espinal, y ellos son los que esperan el regreso de su hijo que nace en Belén? El plexo solar, una vez al mes, cuando la luna está en el signo solar bajo el cual naciste.